En aquel tiempo Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni tenía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. El Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos, que le gritan día y noche, o dejará que esperen. Les digo, les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Señor, dame las fuerzas para esperar con confianza que tú estás actuando en mi vida, que no olvide que ante las adversidades de nuestro existir, estás siempre aquí defendiéndome. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Albeiro Mateus y hago parte de la familia misionera Percunday de Cali. Y hoy vamos a hablar con el Evangelio, que es Lucas 18, del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Y pues en mi oración me quedaba con la parte final. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Y esa parte final pues iluminaba mi corazón y también mi oración. Y pues la fe es una de las tres virtudes teologales, con la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes tienen como centro a Dios. Y pues, ¿qué es una virtud? Es esa disposición habitual y firme de siempre hacer el bien. Por lo cual vemos que el juez injusto pues no poseía estas cualidades, ¿cierto? Ya que no tenía a Dios ni le importaban los hombres. Entonces entendía que en la vida pues vamos a pasar muchas situaciones, unas buenas, unas regulares y otras difíciles, momentos de oscuridad donde estaremos totalmente ciegos y donde la luz que nos va a guiar es esa confianza en las promesas de Dios y en todo lo que Jesús nos ha ido mostrando. Sabemos que en ese tiempo las viudas estaban totalmente desprotegidas, que su vida era muy complicada. Y en este evangelio vemos cómo esta viuda ante las adversidades no se desanima, no desfallece, no duda. Y pues recuerdo como en el momento más difícil de mi vida, yo dudé, desfallecí y estaba totalmente desanimado, sin esperanzas de salir de allí. Podía ver cómo vivía como ese juez injusto, que no temía a Dios, ni le importaban los hombres. Mi vida giraba en torno a mi parecer y pues mi conveniencia. No era importante la fe y pues ese momento que pensé que iba a ser corto se extendió por varios años. ¿Cuántos de nosotros no encontramos explicación a las situaciones que vivimos? ¿Por qué la vida nos trata así? ¿Dónde está Dios? Y vemos cómo Jesús dice de la importancia de la oración, porque la oración nos permite salir de ese diálogo interno de nuestra mente con nosotros mismos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué y más por qué? La oración permite entablar una conversación con Jesús. Y pues para mí orar llegó después de 37 años de vida. Dios, a través de mi hermano Fernando, me invitaba a orar por la palabra aquí en el Verbum Dei. Le dije no mucho tiempo y pues hoy puedo ver cómo Dios respondió a eso que yo necesitaba en mi vida. Pero por estar en ese monólogo, que sé que muchos hemos vivido, estaba posponiendo esta relación de amistad desde la oración con Jesús, que hoy, gracias a Dios, experimento en mi vida.
Y luego vemos cómo la viuda pues había podido intentar sobornar al juez, ofreciéndose para hacer trabajos para él, pero no hace ningún tipo de ofrecimiento. Y eso me enseña primero que todo a esa confianza en Dios, ¿cierto? Esta viuda sabía que tenía que hacer su parte, que era insistir, insistir e insistir, que de lo otro se encarga Dios. Es decir, nuestra parte es orar, orar y orar. Tener la fe puesta en Dios, porque de lo contrario, pues vamos a estar encerrados en nosotros mismos, tristes, sin esperanza. Seremos más como este juez injusto, siendo injustos con nosotros mismos y haciendo sufrir injustamente a los demás. Y Dios es más bien como esta vida, ¿cierto? Como esta vida pobre, que viene constantemente a pedirnos a que nos abramos a ella, es decir, a esa misericordia de Dios. Y entonces vemos cómo Dios sí responde prontamente, pero quizás no lo captamos hasta que estemos listos o que podamos convencernos por algún argumento o cambiar algo, ¿cierto? O a veces abrirnos al menos por interés propio, así como este juez. Entonces, podía ver cómo el mal se vence a fuerza del bien. La viuda pedía que se hiciera justicia y a veces podemos escuchar noticias que sobornaron a un juez para favorecer a alguien. Un juez dictó sentencia a favor de tal cosa y descubrieron que había un interés ilícito allí y así muchísimas cosas. Y vemos que Jesús dice, fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche o dejará que esperen. Les digo, les hará justicia sin tardar. Un familiar estuvo en la cárcel acusado del paseo millonario, ya que su papá tenía un taxi y supuestamente en ese taxi se cometió este delito. Incluso la víctima del robo dijo que mi familiar era el asaltante, a pesar de que él no sabe manejar carro, no tiene licencia de conducción, pues para automóvil, y pues él trabajaba en una empresa muy reconocida, y en los videos del trabajo de ese día se lo ve trabajando a la hora del robo, y en los videos del centro comercial se ve cuando llega a trabajar y cuando termina su jornada, pero nada de esto fue tomado en cuenta, y antes lo presionaban para que se echara la culpa de este delito. Confiese y le darán la casa por cárcel. Recuerdo como toda la familia pues, se unió en torno a esta causa, porque era claro que él no había sido. Se hicieron marchas, grupos de redes sociales, nunca se soltó la oración eh, en toda la familia allí. Nunca se perdió la fe de que se haría justicia. Después de 2 años concluyeron que pues, hubo negligencia para recoger las pruebas y tenerlas en cuenta. Y pues que lo que había pasado era que a ese taxi pues había clonado las placas del taxi del papá de mi familiar. Entonces, este familiar había podido aceptar la culpa de ese delito y en menos de 6 meses hubiera estado en su casa y no los 2 años que estuvo en la cárcel. Pero confió y se puso en las manos de Dios y él hizo justicia. Su nombre quedó totalmente limpio y lo más importante, no perdió la fe. Queridos hermanos, hagamos como nuestra Madre María, que puso su vida en manos de Dios, que creyó con fe en sus promesas y dijo sí a ese plan de ser la Madre de Jesús. Y de esa manera trajo al mundo la verdadera justicia que es su Hijo. Preguntemos a Jesús, ¿a qué necesitamos decirle sí en este momento para que cambie el rumbo de nuestras vidas? ¿Y qué medios voy a utilizar para que eso se haga realidad? Que Dios los bendiga.